tenía 75 años. La voz del Señor llegó con firmes pasos. Deja tu patria, tus parientes y hogar. Vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Él escuchó y sintió el llamado del Rey, con fe en su corazón. Bueno, alumnos, seguimos con nuestro estudio del libro de Génesis. Ahora estamos en el capítulo 16. Es la historia de Agar e Ismael, el hijo de Abraham que nació según la carne. Antes de todo, quiero darles la oportunidad de anotar el bosquejo de la lección de este video. La promesa sonaba en su interior, un futuro brillante, lleno de amor. Bendeciré a los que te bendigan, tu nombre en la historia será reconocido. De ti nacerá una gran nación. Abraham, el padre de nuestra canción. Las estrellas brillaban en la oscura noche. Abraham miraba al cielo, su espíritu en derroche. Las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti, que a mí has oído. Con cada paso que daba, la fe lo guiaba, dejando atrás lo viejo, la vida renovaba. Con su esposa a su lado, la tierra prometida. Eran dos viajeros buscando una salida. Bendeciré a los que te bendigan, tu nombre en la historia será reconocido. De ti nacerá una gran nación. Abraham, el padre de nuestra canción. Los caminos eran duros, pero él nunca se rindió. Con la voz del Señor siempre avanzó a un nuevo destino, firme su andar. En cada nueva tierra dejaba su hogar. Las pruebas llegaron, pero nunca dejó de creer. El pacto eterno lo volvió a fortalecer. Los que lo maldigan caerán en su red. Una historia de fe que los siglos verán. Bendeciré a los que te bendigan, tu nombre en la historia será reconocido. De ti nacerá una gran nación. Abraham, el padre de nuestra canción. Así partió Abraham, fiel a su llamado, en busca de sueños, de un futuro dorado. La voz del Señor resonando en su ser. Abraham el bendecido, que aprendió a creer. Bueno, comenzamos con leer el verso 1 del capítulo 16. Acordándonos que en el capítulo pasado Dios le dijo a Abraham que le iba a dar hijo. Y ahora en el primer verso del 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ahora, han pasado varios años desde que Dios le hizo la promesa y todavía no hay hijos. Entonces la Biblia nos habla aquí de una sierva de Sara que se llamaba Agar, era egipcia. Ahora, acuérdense, en el capítulo 12 me parece que Abraham se salió de la voluntad de Dios y fue ¿a dónde? A Egipto cuando hacía hambre en la tierra. Y de ahí salió, la Biblia dice, con mucho oro y plata y ganado y personas, o sea, esclavos. Y es probable que uno de estos esclavos era Agar, que vino a ser sierva de Sara.
Así que por salir fuera de la voluntad de Dios hace muchos años, hace 10 o más años, Abraham y Sara consiguieron algo que les va a dar problemas en este capítulo. Y este es Agar. 10 años habían pasado desde que Dios primero hizo la promesa a Abraham. En el capítulo 12, verso 2. Y otra vez lo renovó en el 15. Y Abraham creyó la promesa de Dios. Pero ahora la pregunta es, él sí creyó, pero si puede esperar. Creer y esperar. Porque la fe, como les dije, la fe que no aguanta no es nada. La fe que no va acompañado de paciencia no va a ganar el premio por lo general. Hay un pasaje interesante en el Salmo 37, del 1 al 5. No te impacientes, dice Dios a nosotros, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Luego dice verso 3, confía en Jehová y haz el bien. ¿Cuál es el bien? El bien es lo que Dios nos manda a hacer. Este es el bien que se pide aquí. Haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en ¿qué cosa? Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Créeme, hermanos, que esta fue una de las peticiones del corazón de Abraham, de tener un hijo. Y dice Dios, paciencia, Abraham, deleítate en mí, y yo te concederé las peticiones de tu corazón. Luego, verso 5, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Abraham sí oyó la promesa del Señor, lo creyó, pero repito, puede Abraham esperar hasta que Dios lo lleve a cabo en la manera que Él quiere. Y la respuesta lo vamos a ver en este capítulo. Versos 2 y 3. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ella dice que Jehová lo hizo, pero ella no sabe si Jehová lo hizo. Ella nomás lo dice. Lo que quiere decir es que ella está estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Ahora, según nuestras normas, digamos que un hombre hoy en día estaba casado con una mujer, y que esa mujer tuviera sierva, y que hagan algo semejante, pues nosotros diríamos que es pecado, que es ilícito. Pero conforme a las leyes y las normas del tiempo en que vivían Abraham y Sarai, esto era costumbre. Cuando una mujer no podía dar a luz, entonces ella dejaba que su sierva se uniera con su marido. Entonces esta sierva iba a tener hijos, pero iban a ser hijos de la esposa del hombre. O sea que ella servía nomás para criar los hijos. Y después los hijos quedaron como hijos propios. Y según la historia, sabemos que era completamente normal para las normas de aquel tiempo. Entonces no vamos a decir que Abraham y Sarai incurrieron en algún pecado o alguna perversión. No vaya a creer esto. Lo que sí vamos a ver es que ellos faltaron la paciencia para esperar en la respuesta que Dios iba a dar. Amén. Esta era la idea mejor de Sarai. En las propagandas, una compañía dice, pues esta es la idea mejor. Pues Sarai también tuvo una idea mejor. Y su idea mejor, ayudarle a Dios. Bueno, Dios sí prometió un hijo, pero quién sabe si va a poder, le vamos a ayudar un poco.
No sé si usted ha hecho algo semejante en alguna ocasión. Yo sí lo he hecho. Dios me ha hecho una promesa, yo espero, no aparece. Yo digo, pues a ver cómo le puedo ayudar a Dios para que resulta. ¿Y sabe lo que pasa? Nace un Ismael. Y esto rinde puras problemas. Les voy a contar. En una ocasión, yo trabajaba de misionero aquí en México. Y me faltaba un carro de doble tracción para poder llegar a los ranchos. Y el carro que yo tenía ya estaba acabado. Y en esta temporada pues el diésel estaba muy barato. Entonces yo le pedí al Señor, que alguna compañía fabrique un carro doble tracción con motor diésel. En aquel tiempo no había. Era para los años 75. No había, nadie los fabricaba. Entonces oré así y sentí la seguridad en mi corazón que Dios iba a contestar. Pero pasaron los meses y mi coche pues me daba puros problemas, ya quería otro, ¿verdad? Y no apareció el carro que yo le había pedido al Señor. Entonces yo dije, pues voy a comprar un Jeep. Y yo le voy a meter un motor diésel, yo mismo. Entonces sí compré el Jeep aquí en México. Y lo llevé allá a los Estados Unidos para meterle un motor diésel. Y fíjese que no resultó. Primero una cosa, después otra cosa, después otra cosa. Y siempre tuve que meterle otra vez otro motor de gasolina. Y lo traje acá con mi Jeep. Y todos los días lo estaba reparando porque estaba muy malo este carro. Siempre lo tenía. Y los amigos, los otros misioneros me venían a ver. De costumbre estaba varado el coche y yo trabajando en ella, ¿verdad? Todas las semanas. Más yo trabajaba en ella que me cargaba ella. Y yo arrepentido. Y más porque después de comprar este coche, ¿sabe lo que pasó? Apareció mi carro. El Internacional fabricó un doble tracción, precisamente lo que había pedido, con una chula motor bonito de diésel, nuevecito. Y yo nomás viéndolo en fotos. Ahí está. Y yo con mi Jeep, y yo ya no tenía dinero para comprarlo. Y yo por un año le decía, Señor, perdóname, yo me arrepiento, está arrepentido, Señor, nunca te voy a volver a ayudar otra vez. Y al fin el Señor permitió que yo vendiera mi Jeep. Yo traje el carro Isaac. Ya había deshecho a Ismael y lo corrí. Y quedé con Isaac, gracias a Dios. Y era una bendición muy grande para mí. Pero yo arrepentido de haberle ayudado a Dios. Hermanos, vamos a aprender paciencia. Y más que nada, ustedes que son solteros, con la persona con quien se va a casar, tú estás orando, Dios, dame esposa. Las mujeres están orando, dame esposo. Y el Señor dice, yo te lo voy a dar, yo tengo uno para ti. Pero pasan los meses y pasan los años y nada. Y tú dices, pues si Dios no, yo sí. Y te cases con uno. Y ya tienes Ismael. Y te rinde puros problemas a lo largo de la vida. Porque no tuviste la paciencia de esperar en lo que Dios te iba a dar. Esto es lo que aprendemos aquí de este capítulo. Dice que Abraham dejó de andar en el espíritu y empezó a andar en la carne otra vez. Lo hallamos en Gálatas capítulo 4. Ya no andaba en el espíritu, empezó a andar en la carne. Dice Gálatas 4, 22 y 23. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Bueno, la esclava siendo Agar, la libre siendo Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Entonces Abraham, por andar en la carne y dejar de andar en el espíritu, tuvo muchos problemas. Empezó en el espíritu y quería acabar en la carne. Y la Biblia dice que no es posible hacer esto. San Pablo dice a los Gálatas 3:3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hermanos, siempre acuérdense. Y ustedes ahora están en el Instituto Ríos de Vida.
Empezaron por el Espíritu. Aquí están por el Espíritu. Aquí están por la pura fe. Ahora, nunca vayamos a pensar que vamos a acabar por la carne. Lo que empezó con el Espíritu se tiene que seguir haciendo. Aleluya. Por eso no nos desesperamos. Aunque en la carne no podemos nada, por el Espíritu sí vamos a salir avantes. Aleluya. Aunque tarde un poquito. La Biblia dice, aunque tardare la visión, espéralo, porque seguramente vendrá. Aleluya. Y Abraham, pues ya no pudo esperar. Digo, Abraham y Sara, los dos. Y acordamos también que la salvación es completamente por la gracia de Dios. No podemos añadir nada. Abraham y Sara quisieron añadir algo a su fe, pero la Biblia dice que no podemos añadir nada para que fuéramos aceptos por Dios. Ahora, ustedes que son predicadores y maestros, les voy a dar un bonito sermón que yo no he predicado todavía, pero si Dios permite lo voy a predicar. Un sermón. Este fue otra en una serie de pruebas para Abraham. Y les voy a decir las pruebas que él pasó. Primero, dejar su tierra y su familia. Primera prueba. Obedecer o no obedecer. Segunda prueba fue la de circunstancias, porque al llegar a la tierra, hubo hambre en la tierra. Circunstancias, hambre en la tierra. La tercera prueba, en capítulo 13 de Génesis. Pleitos con un hermano, con su sobrino Lot. Empezó a haber pleitos. Era una prueba muy grande para Abraham. ¿Cómo reaccionar? Dios le estaba probando. Número 4. Una prueba de su valor, su valentía y su amor para un hermano, en que hizo guerra con el enemigo para salvar a Lot y su familia. Otra prueba. Se iba a ser valiente para hacer lo imposible por fe. Y se iba a seguir amando a Lot, a pesar de que era una persona muy carnal y una persona que en realidad no merecía que le ayudara. Una prueba. Número 5. Cuando él vino, se llama avaricia. Avaricia. Cuando él volvió con los despojos que habían tomado de los reyes, el rey de Sodoma le ofreció todo. Y Abraham dice, no lo recibo. Yo quiero seguir caminando con el Señor. Otra prueba. Sí, prueba para enriquecerse en una manera que no glorificaba a Dios. Y el número 6, otra prueba. En el capítulo 16, si iba a andar por fe o no andar por fe. Y Abraham, algunas de estas pruebas, pues los pasó, sacó un 10, y otros no los pasó, y tuvo que ser reprobado. Porque siempre es así, cuando Dios nos prueba, no sacamos buenas calificaciones, tenemos que ser reprobados. Y algunos tienen que hacer vuelta y vuelta y vuelta, y nunca llegan a saber que Dios no los deja ir adelante hasta no salir con buenas calificaciones en la prueba. Y algunos están en una prueba, no, yo no. Ah, bueno, espérate, Dios te lo va a dejar pasar otra vez a rato. Y toda su vida, algunos nunca salen del mismo lugar en el Señor por no sacar buenas calificaciones en las pruebas que el Señor los da. Y Abraham sí, en la mayoría de sus pruebas, él sacó buenas calificaciones, gracias a Dios. Ahora, aquí es el mensaje que les voy a dar. Le pongo nombre Abraham, padre de la fe. Y les voy a dar 6 puntos que van de acuerdo con estos 6 puntos que le acaba de dar. Abraham, padre de la fe. El primero, la pasión de su fe.
si él amaba más a Dios que a su familia. La pasión de su fe. Si amaba más a Dios que a su familia. Número 2. La suficiencia de su fe. Si confiara en que Dios supliera lo faltante, aun cuando hubo hambre en la tierra. Acuérdense que estos van de acuerdo con los puntos que ya pasamos. Suficiencia de su fe. Número 3. La humildad de su fe. Porque cuando hubo pleitos entre él y su hermano Lot, si él iba a insistir en sus derechos como el mayor, o si iba a ceder a Lot. La humildad de su fe. Número 4. La valentía de su fe. Si tuviera valor para vencer al enemigo. Número 5. Dignidad de su fe. Si confiara en Dios y no en los hombres. O sea, cuando el rey de Sodoma le dijo que le iba a dar todo esto, él dijo, no, yo voy a confiar en el Señor. La dignidad de su fe. Y número 6, la paciencia de su fe. Si esperara a que Dios cumpliera la promesa, o no. Entonces, examinamos los aspectos de la fe de nuestro padre en la fe, Abraham. Vemos que su fe tenía pasión, tenía suficiencia, tenía humildad, tenía valentía, tenía dignidad y tenía paciencia. Y todas estas son calidades que nosotros necesitamos en nuestra fe si vamos a seguir el ejemplo de nuestro padre Abraham. Otra cosa que les voy a decir, que les va a servir para mucho, es que hay un principio de Dios. Primero Dios da una bendición o una promesa. Y después, ¿qué es lo que sucede? Una prueba. Porque en el capítulo 15, Dios dio a Abraham una visión muy grande, muy bonita, una bendición. Le dijo, tu galardón será sobremanera grande, yo soy tu escudo, vas a tener descendencia como las estrellas del cielo. Vio una visión, vio esto, vio aquello. ¡Ah, qué experiencia! Y después en el capítulo 16, ¿qué es lo que sigue? La prueba de su fe. Y hermanos, debemos reconocer que cuando el Señor nos bendice con una revelación o con una experiencia espiritual muy grande, hay algo que nos espera un poco por delante en el camino. Es una prueba para ver si retenemos aquello que el Señor nos dijo o si lo dejamos caer a un lado. El Señor a nadie lo da sin que esta persona lo agarre por fe. Bueno, tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Fue al río Jordán para ser bautizado por Juan Bautista en el río. Descendía del cielo el Espíritu Santo como una paloma y él fue lleno del poder de Dios. ¿Y qué pasó después? La Biblia dice que el mismo Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás por 40 días. Y él entró en una prueba, una serie de pruebas muy fuertes. Y tuvo que aguantarlos para seguir adelante con lo que el Señor quería. Y les aseguro, muchachos, que ustedes cuando salen del Instituto Ríos de Vida, les va a esperar unas pruebas. El Señor va a decir, bueno, ustedes escucharon mucho, a ver cuánto captaron. Voy a poner una prueba para que se concretara en cada uno de ustedes toda esta enseñanza que están escuchando.
Bueno, otra cosa que anotamos aquí, Adán pecó por hacer caso a ¿quién? ¿A quién? A Eva, su esposa. Y Abraham pecó por hacer caso a ¿quién? A Sara, su esposa. Cristo dijo, los enemigos de uno serán los de su propia casa. Y cuanto más, hermanos, si nosotros nos unimos con una persona que no está completamente entregado para servir al Señor. Más que nada, cuando uno quiere predicar la palabra de Dios. Para el varón que está llamado para servirle al Señor en el ministerio, pocas son las mujeres que sirven para él, para esposa. Un porcentaje muy pequeño. No es cualquier mujer que sirve para un varón de Dios que está llamado a predicar el Evangelio. Tiene que ser una persona muy especial que tiene el mismo llamamiento de Cristo en sí. Porque si no, después va a haber problemas. Y por eso dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y no quiere decir solamente con los no creyentes en Cristo, sino con aquellos que no tienen el mismo llamamiento que nosotros tenemos. Porque no todos son llamados para ser ministros de Dios. Es un llamamiento especial. Y la mujer también debe de gozar del mismo llamamiento que el marido. Verso 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, ¿qué cosa? Miraba con desprecio a su señora. Ella sentía ya más grande que Sara. Pues yo llevo al hijo de tu marido y tú no puedes tener hijo. Ella se sentía grande. Y hubo pleitos, hubo problemas en la casa. Y hubo un pleito entre Sarai y Agar. ¿Y qué hace Sarai? Dice, pues yo me equivoqué. Esta no fue idea mejor, era idea peor. No. ¿Lo que hace? Vamos a ver el capítulo 5. Entonces Sarai, en el verso 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer. Y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Qué es lo que hacía? Echaba la culpa a Abraham. Pero en realidad, ¿de quién fue la idea? La idea era de Sara. Pero así somos. Todos los hombres y las mujeres, así somos. No queremos reconocer. Siempre estamos buscando echar la culpa a la otra persona. Algunos echan la culpa a Dios. Otros echan la culpa a Satanás. Como Eva dijo. Adán dijo, Dios es esta mujer que tú me diste. Y Eva dijo, pues la serpiente me engañó. Ni el uno ni el otro quería reconocer. Y así es Sarai. Dice, mira Abraham, lo que tú hiciste. Y echa la culpa a Abraham. Bueno, Abraham por su parte no acepta la responsabilidad. Y él dice, respondió Abraham a Sarai, verso 6. He aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Qué es lo que decía Abraham? Yo no me meto, mujer. Esa entre tú y tu sierva. Haz lo que quieres con ella. Ahora, ¿qué les parece, hermanos? Si esto era la manera buena de actuar Abraham, era él cabeza de aquel hogar. Pero él no quiso aceptar la responsabilidad de gobernar bien su propia casa. Y él se daba la responsabilidad a Sarai. Y entonces crió más problemas. Porque Sarai empezó a afligir a Agar. Ahora, según las leyes, ella no pudo despedir su criada, estando ahí encinta, así. Pero lo que podía hacerle trabajar bien duro, pegarla tal vez, castigarla, hasta que ella ya no aguantaba. Y verso 7, verso 6 dice, y ella huyó de su presencia. Ella dice, ya no aguanto, yo me voy. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur.
Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señor. Ahora, aquí, hermanos, menciona por primera vez un ángel del Señor en la Biblia. Hablamos de ángeles en Génesis capítulo 5, capítulo 6. En capítulo 6, cuando dice de los hijos de Dios llegaron a las hijas de los hombres. Pero propiamente no dice ángeles. Aquí por primera vez dice en la palabra de Dios sobre ángeles. A través de la Biblia, ángeles aparecen cuando menos a 32 personas. Y algunos de ellos varias veces. A Agar se le apareció ángeles 2 veces a esa mujer. Se le aparece un ángel ahora. Y después en el capítulo 21 vamos a ver que también otra vez se le apareció un ángel. Notamos otra cosa también. Por lo general, cuando la Biblia se refiere al ángel de Jehová, se hace referencia a Dios mismo o a Cristo que aparecía a los hombres. Cuando dice ángeles o Gabriel, otra cosa, no. Pero cuando dice el ángel de Jehová o el ángel del Señor, se hace referencia a tal vez a una apariencia de Dios mismo, o sea de Cristo. Y la halla junto a una fuente y le hace una pregunta. Y notamos que ya sabía su nombre. Ahí viene un extraño, ¿verdad? Y le dice, oye, Agar, ¿cómo estás? Ya sabía su nombre. Y no le decía mujer de Abraham, le decía sierva de Sarai. O sea que no le reconocía como mujer de Abraham. Y la pregunta que le decía, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y hermanos, cuando estamos huyendo, esta es una buena pregunta. No sé si usted en alguna ocasión le ha tocado estar huyendo. ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella no podía contestar la pregunta. Bueno, de dónde venía sí sabía, pero a dónde iba no tenía ninguna idea. Y luego le da un mandamiento. Le dijo en el verso 9, Agar, le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Si en cualquier momento nosotros nos hallamos en circunstancias iguales, los consejos siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos. Vuélvete, ponte sumisa. Nunca sirve huir de las autoridades que Dios ha puesto encima de nosotros. Algunos asisten a un instituto bíblico y luego, por no poder aguantar la autoridad y el sistema que hay, ellos se van y salen fuera a veces de la voluntad del Señor. Y si el Señor se encuentra con ellos allá en el camino, los dice, vuélvate y ponte sumisa. Espérate que yo arregle este problema y no que tú lo hagas. Verso 10. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contado a causa de la multitud. Aquí hijo de Abraham, Ismael, una promesa que él también iba a dar muchos descendientes. Y llegó a ser padre de los árabes. Isaac iba a ser padre de los judíos, Ismael padre de los árabes. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. Ismael quiere decir Dios oye. Llamarás su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción. Y ahora le va a decir a Agar las buenas noticias. Verso 12, nuevas buenas. Y será hombre fierro,
su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Hoy, si usted, su esposa iba a dar a luz, o ustedes mujeres iban a dar a luz, y Dios le habla y dice que su hijo va a ser hombre fiero, su mano va a estar en contra de todos, y las manos de todos en contra de él, ¿cómo sentiría? Ay, Señor, esto sí me hacía falta. Un hijo así, iba a pelear con todos, ¿verdad? Pero esta es la profecía que Dios dio sobre Ismael, que iba a ser hombre fiero. Y notamos que los árabes, ¿cuántos aman a los árabes? Amén. Amamos a los árabes. Pero los árabes siempre están peleando. Hasta con sus propios pueblos pelean entre sí. Y esto porque Ismael es su padre. Y Dios le dijo antes de nacer que así iba a ser. Pero debemos notar otra cosa aquí también. Como pastores, podemos aprender algo de la historia de Ismael. Algo sobre el rechazamiento. Apunta rechazamiento, es buena palabra. Rechazamiento. Hombre fiero. Y aquí en el verso 12 es una descripción perfecta del niño que ha experimentado rechazamiento de sus padres. Y como pastores, les va a tocar muchas veces tratar con personas que sienten rechazamiento. Y esto afecta todas sus vidas. Ellos sintieron rechazados de sus padres, de su papá o de su mamá o de los dos. Y pasan toda la vida y de ahí surgen muchos problemas. Hace que ellos peleen con otras personas. Nunca sienten contentos, nunca sienten quietos por el rechazamiento. Siempre hay algo adentro que les dice, tú no eres nada, tú no vales, tú no tienes valor. Y como llevan adentro esta carga, produce muchos otros problemas en que relacionen ellos con las personas con quien viven. Y yo pienso que todos nosotros casi por una manera luchamos con el rechazamiento, pero con algunos es muy severo. En realidad solo Cristo puede sanar esta herida que hay en las almas de los niños. Y qué triste es ver a un niño que no siente querido de sus padres, que no siente que lo quieren en la casa, que no le oyen, que no le hagan caso, o que no lo disciplinen, que lo dejen correr y hacer lo que él quiera. También es rechazamiento, porque el niño lo que oye es, mis padres, yo no me importo a ellos, porque ellos permiten que yo haga lo que yo quiero. Rechazamiento, y al ser grande, les va a dar muchos problemas a lo largo de sus vidas. Verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, no, estoy en el 15, es el 16, 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Ya ves, dijo ángel del Señor, pero aquí dice que es Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. Aquí está entre Cades y Bered. Aleluya. Qué bonito, hermanos, saber que Dios es un Dios que ve. Él vio a Agar allá en el desierto, triste, rechazado totalmente, sin esperanza. Pero Dios apareció a ella. El Dios que ve, vio su condición. Aleluya. Dios todavía ve. Dios ve a aquella mujer allá, rechazado de su marido, rechazado de sus hijos, rechazado de sus padres. Pero Dios es quien ve. Y Dios se acerca a ella, se arrima a ella. Y Él está para ayudarle en su caso. Aleluya. Servimos a un Dios que ve. Y para terminar el capítulo, y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz.
a Ismael. Vemos que Abraham tenía 11 años viviendo en la tierra de Canaán cuando le nació su primer hijo por Agar, la sierva egipcia de Sarai. Y Abraham le pone el nombre que Dios le dio a Agar. Ahora, ustedes todos alumnos de la Biblia, para terminar les voy a hacer una pregunta. Les voy a dejar esta pregunta y no les voy a decir la respuesta. En total, ¿cuántos hijos va a tener Abraham antes de que muera? Esta es la pregunta. Se lo dejo hasta la próxima lección. Que Dios los bendiga. Amén. Bueno, seguimos en el capítulo 17 de Génesis. Y en forma de introducción, quiero pasar en breve lo que decimos las dispensaciones. Porque aquí en el capítulo 17 aparece una nueva dispensación. Las dispensaciones, según los teólogos los han dividido, son 6. La primera es de la inocencia, y esto estuvo en vigor desde la creación del hombre hasta la caída. El segundo es la conciencia. Este estuvo en vigor desde la caída del hombre hasta el diluvio. El tercero es del gobierno humano. Esto desde el diluvio hasta Abraham. Sabemos que después del diluvio Dios puso gobierno humano por primera vez. Y es una de las dispensaciones, o sea, etapas en la obra de Dios aquí en la tierra. Esto es lo que quiere decir dispensación. Es una etapa, una época de la obra de Dios entre los hombres. Y luego, el cuarto es la dispensación de la promesa. Y esto lo hallamos en Génesis 17, donde vamos a estudiar hoy. Y aquí en el capítulo 17, Dios empieza la dispensación de la promesa. Y está en vigor hasta los días de Moisés. Y en los días de Moisés, Dios les da la ley. Entonces empieza la dispensación de la ley, es número 5. Y el número 6 es la dispensación de la gracia. Y esta es la dispensación actual, o sea, la que nosotros vivimos actualmente hoy en día. Esto dura desde la cruz de Cristo hasta su segunda venida, que todavía está en el futuro. También se llama la edad de la iglesia, o sea, la dispensación de la gracia. Ahora, queremos anotar también que algunos maestros de la Biblia enseñan que hay otra dispensación. Esta dispensación, dicen ellos, que empezó cuando se terminaron los libros del Nuevo Testamento, o cuando se terminó de escribir el último libro del Nuevo Testamento, que entramos en una nueva dispensación. Ellos averigüen que ya no existe el hablar en lenguas y la profecía y la interpretación y todos estos dones del Espíritu. Ellos insisten de que esto fue para la dispensación apostólico hasta que se cumpliera de escribir el Nuevo Testamento. Y cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento, que ya no necesitamos la profecía, el hablar en lenguas, la interpretación, etc. Y esto lo saquen de 1 de Corintios, capítulo 13, del verso 8 al 10, donde San Pablo dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y ellos dicen que esto se refiere de que lo perfecto que se decía aquí
eran las escrituras del Nuevo Testamento y que las profecías eran hasta entonces. Si llegará el día en que cesarán las profecías, acabarán las lenguas y también la ciencia, pero es hasta que venga Cristo. Ya no habrá necesidad de hablar en lenguas ni de profetizar, porque estaremos con Cristo para siempre. Este es lo perfecto a que se refiere esta escritura. Entonces no vamos a dividir la Biblia en demasiadas etapas o dispensaciones. Desde la cruz de Cristo hasta la segunda venida de Cristo es una sola etapa o dispensación. Bueno, entonces vamos a ver en Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. 13 años han transcurrido desde el capítulo 16 en que nació Ismael. 13 años, las escrituras no nos cuentan nada sobre esta parte de la vida de Abraham. No sabemos si Dios le habló en este tiempo o si no le habló, pero la vida sigue. Y ahora 13 años han transcurrido desde el nacimiento de Ismael y Abraham ahora tiene 24 años desde que llegó a la tierra prometida, la de Canaán. Y dice, le apareció Jehová. Por tercera vez, Dios se manifieste a Abraham. La primera vez fue en Ur de los Caldeos, antes de salir de su patria. La segunda vez fue después, cuando llegó a la tierra de promesa, a la tierra de Canaán, en el capítulo 12. Y ahora otra vez en el capítulo 17, Dios se manifiesta a Abraham, se aparece a él. Y vemos que no fue en una visión, como en el capítulo 16, 13 años antes era visión, pero esto era personalmente. Dios se le apareció y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Ahora, la palabra hebrea donde dice Dios Todopoderoso es El Shaddai. El Shaddai. La segunda palabra se escribe S-H-A-D-A-I. El Shaddai. Y se traduce aquí Dios Todopoderoso. El Shaddai es uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Aparece 218 veces que Dios se conoce por su nombre, El Shaddai o Dios Todopoderoso. Y ahora aquí es por primera vez que se ve. Y Abraham necesitaba acordarse de esta gran verdad, de que él servía a un Dios todopoderoso, a un Dios que podría hacer cualquier cosa. Abraham ya tenía 99 años de edad. Todavía no tenía el hijo que Dios le había prometido. Y él necesitaba un Dios con poder. Solo uno con tal poder serviría para tal necesidad. Y Dios le acuerda: yo soy el Shaddai, el fuerte, el todopoderoso Abraham. Es lo primero que le dice. La Biblia dice: al que cree, todas las cosas le son posibles. Aleluya. También dice: nada es imposible al que cree. En 2 de Corintios 6, 17 y 18, vemos también este nombre de Dios. En 2 de Corintios 6, 17 y 18, dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas. Dice ¿quién? El Señor Todopoderoso. Aleluya. Todavía en el Nuevo Testamento Dios se conoce por el nombre Todopoderoso. Bueno, son buenas noticias, ¿verdad? Servimos a un Dios con todo poder. Luego, le dice a Abraham dos palabras más. Primero, anda delante de mí
Y segundo, sé perfecto. Dos consejos. Anda delante de mí y sé perfecto. Vemos que Noé anduvo con Dios. Enoc, la Biblia nos dice, caminó con Dios 300 años. Y ahora Dios le aconseja a Abraham también que ande delante de mí, dice. En Miqueas, uno de los profetas menores, capítulo 6, verso 8, hay un precioso verso que me gusta bastante. Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aleluya. Esto en la versión en inglés dice andar humildemente ante el Señor. Esto es lo que el Señor quiere, que andamos ante Él. Hermanos, yo pienso que si nos acordamos todos los días y cada momento de cada día que estamos andando delante de la vista del Señor Todopoderoso, esto cambiaría nuestras vidas. ¿No es cierto? Dios todo ve y Él dice, ande delante de mí, reconócenme en todos sus caminos, dice en otra parte de la Biblia. Luego le dijo, sé perfecto. Bueno, pues qué fácil, ¿verdad? Sé perfecto. Bueno, gracias Señor, esto es todo, ¿verdad? Aleluya, nomás tengo que ser perfecto. Bueno, vamos a ver un poco más sobre esta palabra perfecto. En primer lugar, debemos acordarnos que este es el blanco. Esta es la meta. O sea, el Señor nos pone un blanco y Él dice, deben tirar para este blanco. ¿Cuál blanco es? Este blanco se llama la perfección. Este es el blanco, esta es la meta para nuestras vidas. La palabra perfecto se puede traducir de varias maneras. Claro que uno es que es algo sin falta o falla. Pero también puede decir no mezclado, o sea, puro. Otra traducción, entero, acabado o completo, maduro o completamente reparado. Aleluya. A mí me gusta esta traducción, porque nosotros cuando andábamos en el mundo y en el pecado, no servíamos para nada. Pero ahora el Señor nos tiene en su taller. Aleluya. Y Él dice, sea perfecto, o sea, completamente reparado. Aleluya. Para que salgan sin ningún defecto de mi taller. Y debemos acordarnos, hermanos, que este es un proceso. Es algo que se está desarrollando a través de lo largo de nuestras vidas con Dios. Perfeccionándonos. Y quiero repasar unos versos en el Nuevo Testamento sobre la perfección. El primero en Mateo 5:48. Dice Cristo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cristo dice, Dios Padre es perfecto, como Él es perfecto, ustedes también sean perfectos. Bueno, este es nuestro patrón, nuestro plan que tenemos, a qué compararnos. Y San Pablo dice que no seamos de aquellos que se comparen los unos con los otros, porque nuestro patrón es Dios Padre, que es perfecto. Segundo de Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a perfeccionarnos? ¿Cómo vamos a perfeccionar la santidad? Dice, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ya les dije que la palabra perfecto se puede traducir no mezclado.
Y aquí San Pablo dice, las contaminaciones, la mezcla que hay en uno, hay que irlo limpiando para perfeccionarse. Sé perfecto, Dios le dijo a Abraham. Efesios 4, 11 y adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea que Dios, la Biblia dice, constituyó al ministerio aquí en la tierra para la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son 5. Luego, ¿para qué son? En el siguiente verso nos dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cómo es esto? Yo creía que los santos ya estaban perfeccionados. Por eso los decimos santos. Pero aquí dice que hay que perfeccionarlos todavía. O sea que al decir santos se refiere a creyentes. Lo podríamos decir que estos ministerios son para perfeccionar a los creyentes. Este es el trabajo del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro. Es perfeccionar a los creyentes. A veces que tenemos que enseñar, a veces tenemos que exhortar, tenemos que animar, tenemos que edificar y a veces hasta tenemos que regañar un poco para que se corrijan. Y este es el trabajo, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Luego añade, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Dice San Pablo que no hemos llegado todavía, todos, a un varón perfecto, pero estamos en rumbo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar empleen con astucia las artimañas del error. Pablo aquí nos da de entender que cuando una persona se entrega a Cristo es niño, acaba de nacer, y un niño pues no sabe nada, y en realidad para nada sirve, nomás para dar gozo a sus padres, ¿verdad? Pero de igual manera los nuevos creyentes son niños, y hay que criarlos en amor del Señor, dice Pablo, hasta que lleguen a la madurez. Y para esto son los pastores, para cuidar las ovejas, las ovejitas, los corderitos, hasta que crezcan y se ponen maduros y perfectos. Amén. Ahora, Colosenses 1, 28. ¿A quién anunciamos? Dice, a Cristo, amonestando a todo hombre, dice, y enseñando a todo hombre toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esta fue la meta de Pablo cuando predicaba, de presentar perfectos y completos y sin contaminación a todos los miembros de la iglesia donde él trabajaba. En el capítulo 4, verso 12, escribe también a los colosenses, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Luego dice algo sobre este Epafras. Siempre está rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. O sea, para perfeccionar a los santos es necesario también la oración para ellos. Pablo habló bien de Epafras, lo que estaba haciendo, porque oraba para que fuesen perfeccionados los creyentes de los colosenses, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Adelante, Hebreos capítulo 6, verso 1. Por tanto,
dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dice Dios a Abraham, sé perfecto. Aquí el autor de Hebreos dice, vamos adelante a la perfección. Vámonos. No echando otra vez el fundamento del arrepiento, de obras muertas, etcétera, etcétera. Ahora, en Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La Biblia dice que las pruebas nos perfeccionan. Nosotros nos quejamos de las pruebas, ¿verdad? Pero es que Dios está lijando la madera. A veces Él con cepillo lo tiene que rebajar un poco porque todavía no está bien. Y nos duele. Y nos quejamos por las pruebas. Y nos duele y quejamos por el dolor. Pero Dios dice que esto producirá en nosotros perfección. Aleluya. Hermanos, no hay otra manera. Es la única manera de ser perfeccionado por las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. Bueno, entonces algo sobre la perfección. Y vamos a ver un verso más en Filipenses 3. Aquí San Pablo nos habla sobre la perfección. Y dice, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que yo ya sea perfecto. Que San Pablo, el gran apóstol, tampoco lo era. Bueno, él dice que yo no lo logro todavía, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Cuál meta? La meta de la perfección, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, y Dios le dijo a Abraham, sé perfecto. Esta fue la palabra de Dios para Abraham.